A todos, Buenas noches. le damos la bienvenida. Gracias al Señor porque podemos alabarle, podemos cantarle. Y lo hacemos con gozo y también para que todo aquel que vaya pasando por ahí enfrente de la iglesia ojalá pueda escuchar y lo que se lleve es un mensaje de la palabra de Dios cuando lo escuche, que cantamos acá en la iglesia. Mis hermanos, vamos a seguir, vamos a estudiar hoy el libro de Hebreo, ya estamos en el capítulo 2. Hoy vamos a estudiar desde el versículo 1 hasta el 4. Yo quiero pedirles de favor que lo leamos todo. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Listo. En pantalla también está. Entonces vamos a la cuenta de 3, por favor. Del 1 al 4. 1, 2 y 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles Fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? la cual, habiendo sido anunciada Primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Listo, mis hermanos? Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, queremos pedirte que podamos, Señor, entender este pequeño pasaje, Señor, pero profundo pasaje, Señor. Queremos pedirte sabiduría, tanto, Señor, para la persona que habla, como también los que escuchan. Señor, que lo que hablemos sea palabra de tu voluntad, Señor. Palabra que está escrita en la Biblia, Señor. Queremos pedirte también, Señor, que tú nos ayudes a concentrarnos, de que no haya nada, Señor, que nos distraiga. Queremos, Señor, encomendar este momento en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, me gustaría que vamos a estar estudiando un poquito, algo profundo, un tema bastante profundo, y hay que buscar argumentos y basarse en la palabra. Entonces quisiera que tuvieran su Biblia en la mano, bien atentos allí. Entonces el primer versículo dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Es muy importante saber cuáles son esas cosas que hemos oído. Y esas cosas que hemos oído están en el capítulo 1. Entonces yo quiero pedirle a mi hermano Gustavo, también se lo puede poner en pantalla, capítulo 1. Y en cada versículo hay alguna cosa que se nos dice acerca del Señor. Esas son las cosas que nosotros vamos a atender con más diligencia. Por ejemplo, empezando, dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, ahora nos habla por medio de su Hijo, de Jesucristo. Entonces, ¿qué cosa es importante de ahí? Que Cristo es el que trae el mensaje en la actualidad, ¿sí? Entonces, cosas como esa, por favor, si podemos hacer una lista, si me ayudan, levante la mano, dígalo. ¿Qué identificó? ¿Qué sí es importante de resaltar ahí? Hay muchos puntos, hay más de 20. Cada versículo tiene un punto también. Entonces, podemos identificarlo. pues que Cristo es el que trae el mensaje, pero ya no lo traen los profetas, ¿no? Entonces, pues también como aclarar ese punto. ¿Listo? Entonces, Cristo es el mensajero actual. Ya los profetas no. Muy bien. ¿Qué otra cosita podemos encontrar? Sí se dice cositas, porque acá son cosas. ¿Sí? Cristo fue constituido heredero de todo. ¿Listo? Cristo, heredero de todo. ¿Mi hermano Gustavo? Mi hermano Luis, preparado. Mi hermana Ofelia, mi hermana Lucy, Fabiana. ¿Todos preparados, por favor? La idea es que cada uno identifique algo. De todo. De todo el capítulo 1. Todo el capítulo 1. Que Cristo es el mismo que Dios. Muy bien.
Cristo es el mismo Dios. Cristo más grande que los ángeles. Muy Y bien. también hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, a la imagen misma de su sustancia. Cristo es el creador y es el mismo Dios, como decía David también, es el mismo Dios. La imagen misma, ver a Jesucristo es ver a Dios mismo. Mi hermana Ofelia, Fabiana también falta. El cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, la hermana Ofelia nos ganó, nos dijo muchas allí. Que- Ese era. Listo. Dios sustenta con la palabra de su poder todas las cosas, que se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Es la imagen misma de su sustancia. ¿Nos falta alguien más o ya? Sí. Dice, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán con una vestidura, y con un vestido los envolverán, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, tus años no acabarán. Listo. El Señor es eterno y no envejecerá porque es eterno. Que la vestidura no envejece. Exactamente. ¿Listo? ¿Ya? Dice que más el Hijo dice que tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Centro de iniquidad es el centro de tu reino. ¿Listo? Cristo Rey. Listo. Entonces, ya hay varias cosas que tenemos que atender. Y el versículo 1 del capítulo 2, ahora sí vamos en el capítulo 2. Esta lista es muy importante tenerla. Esas cosas que hemos identificado del capítulo 1 es prioridad para entender el mensaje de hoy. Entonces, la palabra dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Gracias al Señor ya las hemos oído. Nos faltaron algunas, pero hemos oído las que son esenciales o las que se identifican más rápido. Pero aquí dice que es necesario que atendamos. Hay que pensar en qué es necesario. Algo que sea necesario, ¿qué pasa si no se hace? Por ejemplo, es necesario respirar. Si no respiramos, ¿qué pasaría? Nos morimos. Nos morimos. Si no nos alimentamos, ¿qué pasa? Si tenemos frío y no nos abrigamos, ¿qué pasa? Todo lleva a una muerte, ¿sí? Entonces, es necesario comer, es necesario alimentarse, es necesario beber agua, también es necesario vestirse. En la palabra del Señor, este versículo nos está diciendo que esas cosas que hemos oído son necesarias. Pero a mí me llama mucho la atención que acá dice que con diligencia atender. Yo estaba pensando, nosotros tenemos una papelería y cuando llega un cliente es necesario atenderle. Si yo no atiendo al cliente, se va y no estoy cumpliendo con mi trabajo. Entonces es necesario atenderle. ¿Y cómo es una atención? Una atención es brindarle un servicio, en este caso, a una persona. Pero en el caso de lo que estamos aquí estudiando, es necesario que atendamos esos estudios, esas palabras, esas cosas que hemos identificado. Y hay una progresión también que es importante destacar. Dice que con diligencia. Cuando uno hace algo con diligencia, ¿cómo lo hace? Rápido. Lo hace rápido, con eficiencia, con devoción. De manera que si volvemos al ejemplo del negocio, de la papelería, si yo atiendo a un cliente con diligencia, voy a poder atender otras cosas y a poder atenderlo mucho más rápido. De manera que él va a estar agradecido y va a querer como volver. Pero entonces aquí este versículo dice que con más diligencia es decir, mucho más rápido. Es decir, que es necesario que lo atendamos con diligencia, no solo con diligencia, sino con más diligencia. Es decir, que estas cosas que nosotros hemos identificado, que Cristo es el que habla actualmente y que no habla por medio de los profetas, que no habla tampoco por medio de profetas actuales o falsos profetas, o a través de sueños o de alguna revelación. Cristo no habla así.
Eso es necesario atenderlo con más diligencia. ¿Por qué? Entonces, si pasamos al versículo siguiente, ¿qué nos dice el versículo 2, por favor? Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Listo, muchas gracias. Este versículo también nos habla algo muy importante y muy claro. Porque si la palabra dada por los ángeles fue firme, vemos acá que los ángeles, como ya hemos aprendido en la reunión anterior, decía que los ángeles eran mensajeros y estos llevaban un mensaje que era firme. Y nos hace pensar en esos mensajes que llevaron los ángeles. Por ejemplo, el ángel que se le presentó a María le llevó un mensaje que fue firme. Le dijo que iba a concebir del Espíritu Santo. Y fue un mensaje dado por un ángel. Fue un mensaje firme. Un mensaje que se cumplió. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, entonces tenemos que pensar también en algún evento, en alguna ocasión, se nos presentó el mensaje de los ángeles y fue firme. Ahora, ¿qué es una transgresión? Una transgresión es un incumplimiento de la ley. Es que te manden a hacer una cosa y tú hagas lo contrario. Por ejemplo, cuando pensamos en los hijos de Aarón. Aarón, se dice en la Biblia que ellos le presentaron un fuego extraño, el cual Dios no le pidió. ¿Qué pasó con ellos? Ellos tuvieron una retribución y la retribución fue la muerte. Salió fuego de delante de Jehová y los consumió. Entonces acá ya estamos viendo que toda la palabra se va cumpliendo. Nos está hablando de los ángeles como mensajeros. Nos está hablando de una palabra, de un mensaje firme, de un mensaje fiel que se cumplió. En el caso de la transgresión, esta transgresión trajo una justa retribución, es decir, un pago acorde a la desobediencia o un pago acorde a la transgresión. Vamos a leer los otros versículos, el 3 y el 4 juntos, por favor. Mi hermano Luis, si lo puede leer con buena voz. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por lo que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Listo, muchas gracias. Y aquí está un mensaje que muchas veces se puede prestar para malas interpretaciones. Yo también quiero ser muy cuidadoso y pedirles también, si me equivoco, ustedes por favor me corrigen. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo dicho, fue presentada por el mismo Señor? Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Si los ángeles anteriormente nos habían presentado un mensaje y este mensaje fue fiel, y el no atender a ese mensaje o transgredir alguna ley o desobedecer algún mandamiento dado por los ángeles, tenía un castigo, tenía un pago, una justa retribución. En el caso de que, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pero ¿qué nos está diciendo aquí? Que la cual, habiendo sido dada primeramente por el Señor, ¿quién es el mensajero ahora? Es el Señor. ¿Sí? Recordamos que en el capítulo 1 nos dice que eran los profetas, pero ahora el mensaje lo está trayendo el mismo Señor. Es decir, los ángeles eran mensajeros del Señor, pero ahora viene el Señor y es el mismo mensajero, es la máxima autoridad, es el mismo Señor que está trayendo el mensaje de la salvación. El mensaje del Evangelio no existía antes de Cristo. ¿Quién trajo el Evangelio por primera vez? Ahí nos lo está diciendo en el versículo 4. El Señor, primeramente, nos trae el mensaje del Evangelio. Si nosotros, cuando estudiamos los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, dicen que son los evangelios
de Jesucristo. Entonces ahí vemos que antes no se había presentado. Entonces, si nosotros no atendemos a este mensaje, que no lo trajo un mensajero, sino que lo trajo el mismo autor de la creación, la imagen misma de su sustancia, de Dios, el que creó todas las cosas, el que es superior a los ángeles, si nosotros no atendemos a este, también tenemos que tener una justa retribución. ¿Y qué nos está hablando acá? ¿Cómo escaparemos nosotros de una salvación tan grande? Es imposible. Anteriormente, como veíamos, ese mensaje que refiere o la transgresión a la desobediencia tuvieron su castigo. Ahora que el Señor mismo trae el mensaje, es imposible escaparse. No hay forma. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Y por qué es una salvación tan grande? Porque la trajo el mismo Señor. Una salvación tan grande nos habla de que Él fue el mensajero. ¿Cómo escaparemos? No se puede. Hay personas que dicen que esto abre una puerta a que la salvación se pierda, y no se trata de eso. Se trata de descuidar. Si usted se pone a leer el texto, en ninguna parte va a escuchar o va a leer que diga perder salvación, sino descuidar una salvación. Y podemos hacerlo, tratar como un ejemplo. Si yo llego y le regalo una casa, por ejemplo, a la hermana Ofelia, ese es un regalo, es un don. Don es un regalo. Y si la hermana Ofelia descuida esta casa, ¿qué va a pasar? Es una casa que se va poniendo fea, se va poniendo inhabitable, va perdiendo valor, si podemos decir. No significa que perdió la casa, significa que ha descuidado y por ende no hay una relación íntima, no hay algo bonito. Si nosotros descuidamos la salvación, ¿qué será descuidar la salvación? Sería pensar en que el Señor Jesucristo no es el que trae el mensaje. Sería pensar en que yo puedo soñar algo y que eso ya es un mensaje de Dios. Sería pensar que los ángeles también pueden traerme un mensaje y yo puedo compartirlo a los hombres. Disminuir el mensaje que nos trae el mismo Señor. Todas esas cosas nos hablan de descuidar la salvación. Una persona que obtiene la salvación que es dada por Cristo Jesús, no hay forma, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. No hay nada que pueda quitar esa salvación. Hay que tener también en claro que muchas veces hay personas, como dice la palabra, en mi nombre echaron demonios, pero nunca fueron del Señor. Incluso vemos que en las filas de los discípulos había un hombre llamado Judas que estuvo con el Señor, compartió con el Señor, durmió con el Señor, anduvo muchos días con el Señor, y a pesar de que estaba con él no fue una persona que obtuvo la salvación, era un hijo de la perdición. Una persona que tiene la gracia, por gracia del Señor, ya la salvación, jamás le puede ser quitada. Entonces el pasaje aquí nos está diciendo es que hay que cuidar la salvación, esa salvación tan grande. ¿Cómo se cuida? Leyendo la palabra del Señor, estudiando esas cosas que hemos oído. Si nosotros no estudiamos y estamos bien fundamentados en esas cosas que dice aquí el versículo 1, entonces vamos a enfriarnos. Y si nos enfriamos, también vamos a estar débiles. No vamos a tener la armadura de Dios. Y una vez que tenemos esa dificultad, el enemigo llega con más facilidad. Cuando somos probados, no pasamos la prueba. Si tenemos tentación, caemos en la tentación, porque estamos con esa salvación descuidada. Mi hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Esta semana nos reunimos con el grupo de oración en la casa de un hermano, y hubo un mensaje en las conversaciones, en las interpretaciones o en la participación de las personas, era que el no congregarse es algo muy difícil. Es algo difícil de hacer, no congregarse. Usted deja de venir a la iglesia y ya, eso es no congregarse. Pero el no congregarse tiene un precio muy alto.
El precio es que poco a poco se va apartando de la presencia de Dios. Se va enfriando. Ese calor que da el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la comunión de los hermanos, el estar cantando y alabando juntos, es peligrosísimo. Y escuchábamos varias veces que muchas de esas veces que se alejaron de la congregación, terminaron cayendo, alejándose, y por muchos años. Entonces es algo importante de tener en cuenta, estar orando por eso y acercándose siempre, estar fervientes en el Señor. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, que el mensaje del Señor que viene del cielo, porque es el mismo Señor que lo trajo, le prestemos suma atención, que dejemos de pensar y escuchar a aquellas personas que hablan de filosofía. Por ejemplo, leíamos en el capítulo 1 que en el Señor fueron creadas todas las cosas. Hay teorías, por ejemplo, la teoría del Big Bang, que hablan de una gran explosión, algo que donde no interviene Dios. Hay que tener mucho cuidado con estar escuchando esas cosas, darle más atención de las que nosotros le podemos dar a la misma palabra del Señor. ¿Qué otra cosa hace el no atender con diligencia? Esta mañana brevemente hablaba con el pastor y dice que más adelante, cuando el pueblo de los hebreos estuvo no se le pudo dar vianda. Vianda era una palabra profunda, una palabra con más madurez, sino que se le tuvo que otra vez enseñar como si hubiesen conocido al Señor en principio, como si acabaran de conocer al Señor. ¿Qué hace entonces el no atender con diligencia a estos temas? El que no vamos a crecer en el Señor. Si nosotros no estudiamos las bases, los fundamentos de las Escrituras, entonces vamos a ser enanos, no vamos a crecer en la palabra del Señor. ¿Y qué va a pasar con un niño que tiene 20 años? Es difícil. Imagínense que usted vaya a mi casa y que me visite y cuando don Luis y yo tengo un tetero en la boca. Así sería una persona. Hay que hablarle con plastilina, hay que hablarle del Señor con cosas que ya debería saber y no las sabe. Entonces eso, hermanos, dice que con más diligencia. Eso es algo personal. Recuerden que aquí le estábamos hablando, el autor le escribe a los hebreos y eran creyentes. No eran personas que no conocían del Señor, pero eran creyentes débiles, flacos, que no tenían madurez en el Señor. Y el versículo que sigue nos habla de esa salvación tan grande. Esa salvación tan grande fue anunciada por el mismo Señor. El mismo Señor fue el que trajo el Evangelio. Él es el creador, es el dueño del Evangelio. No hay otra persona que vaya a anunciar el Evangelio como Cristo, porque Cristo es el que lo hizo. Pero dice también que fue confirmado por aquellos que lo oyeron. Hay personas que anduvieron en el mismo tiempo donde estuvo el Señor. Y ellos escucharon, vieron milagros. Y dice que aquí, algo que me llamó la atención, es que no solamente fue el Señor. Después del Señor le dio autoridad a aquellas personas que le oyeron para compartir el Evangelio que era de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo que es también de Jesucristo en la actualidad. Y Dios también le dio poder a esas personas para que ellos anunciaran el Evangelio con prodigios, con señales y con milagros. Y todo era en la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, pensemos en atender con diligencia si queremos crecer en el Señor, si queremos permanecer firmes como pámpanos en el Señor. Alejarse del Señor es descuidarnos. Cuando habla aquí de esta palabra descuidar, no está hablando de que lo va a perder. No está hablando de que se va a lanzar de un piso alto y cae. No, deslizarse es algo sutil, es algo suavecito. Es como esta palabra hace referencia a una embarcación que no está bien anclada. Ella no se va de golpe y aparece en otro continente, no, sino que está y poco a poco esas corrientes, esos vientos suavecitos
se lo van llevando. Cuando se da cuenta, ya está alejado. Atendamos con diligencia estas cosas que hemos oído. La palabra del Señor es el fundamento en el cual nosotros debemos basarnos para crecer en el Señor. Tengamos mucho cuidado de oír alguna cosa que no sea bíblica, que alguna cosa que traigan otras personas. Yo recuerdo en este momento una tía por parte de mamá que ella ha sido cristiana toda su vida, y llega un momento de cuando ya es grande, bastante adulta, más de 40 años, ella se cambia y empieza a congregarse con un grupo que no estudia la palabra, que dice algunas interpretaciones muy equivocadas, muy personales. Por ejemplo, negar al Padre. Eso es algo terrible, pero eso es algo que no pasa así, que te invito y voy a ir. Hay que alejarse de esas personas que nos invitan a creer otro evangelio. Necesitamos, hermanos, concentrarnos, atender con velocidad, con mucha diligencia esas cosas del Señor. Estaba pensando incluso que a mí me está hablando porque tengo que estudiar esas cosas que aparecen. Yo estuve meditando esta tarde y son más de 20, entre 25 o 26, y es un tema que podemos tomar, pero es necesario que con diligencia, para que el Señor nos guarde y nos siga fortaleciendo en Él. Hermanos, no seamos como aquellos que lanzan un ancla en donde no hay tierra firme, donde no se pueda soportar. Y Cristo es el mensajero que es superior a los ángeles, que mirarlo a Él es conocer a Dios mismo. Debemos conocer a Cristo para conocer a Dios. Debemos leer la palabra para conocer a Cristo. Y debemos ser imitadores de hombres como Pablo, porque ellos eran imitadores de Cristo. Si hay veces que no podemos entender que una persona puede hacer tantas cosas, que haga con santidad, en la voluntad de Dios, con paciencia, con el fruto del Espíritu, entonces miremos a ese hombre que dice, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Pero si lo pensamos, no es fácil tampoco. Pero si nos acercamos a Dios y confiamos en su palabra y en sus promesas, lo podemos hacer. Tengamos mucho cuidado de estar mirando videos que no estén bien fundamentados. No porque sea de un hombre que ya sea conocido célebremente. No es un hombre que tenemos que escuchar. Es la palabra del Señor a donde tenemos que ir. Tengamos mucho cuidado también con eso que cantamos. Hay música que se dice ser cristiana, pero cuando usted la escucha, entonces ¿dónde está Cristo? Si no está Cristo, no es cristiano. Entonces tengamos mucho cuidado, hermano. Eso quería contarles en esta noche. Y bueno, darle gracias al Señor porque Él es por medio de su voluntad el que permite que todas las cosas sucedan. Vamos a orar. Amado Dios, gracias Señor, gracias por tus bendiciones. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque nos cuidan de deslizarnos. Señor, queremos atender ese regalo que nos has dado, esa salvación tan grande. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, a ser más diligentes. Señor, a saber que es necesario atender estas cosas. Si no las atendemos, poco a poco nos vamos a deslizar. Señor, ayúdanos a saber que siempre eres tú el que nos sustenta, que no somos nosotros con ninguna capacidad, con ninguna cosa que tengamos que podamos hacer las cosas. Señor, eres tú el que nos sostiene, eres nuestro fundamento. Ayúdanos a seguir en ti, Señor, a congregarnos, a también animarnos los unos a los otros, Señor, a interceder por los hermanos también. Señor, queremos pedirte por la Iglesia del Camino y agradecerte, Señor, por tu palabra. Señor, porque tu palabra nos ayuda a crecer y a madurar. Señor, queremos pedirte que en esta noche también nos ayudes en las peticiones. Te damos las gracias, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.